Madres comunitarias y ética del cuidado, un principio que caracteriza la mediación pedagógica en la atención integral a la primera infancia. Como a manera de citas ciegas, sentados en mesa redonda, tocan a la puerta y entran en fila uno por uno los maestros que guiarán los trabajos de grado del grupo de maestría. Allí están 2 mujeres y 2 hombres que vienen a cumplir una cita con estudiantes que todavía no conocen. Todos se sientan aparte en una esquina, como si los cobijara una atmósfera de timidez, como ese niño de atrás del salón que se hace diminuto para evitar pasar al tablero. Están a la espera para ser llamados y hacer su presentación. Después del acto protocolario, se forman los grupos de estudiantes y cada uno de estos es apadrinado por un profesor o profesora. El presente grupo de investigación se compuso por 4 mujeres: Carolina Remolina, profesora de investigación, y nosotras, 3 profesionales de áreas diferentes con un sentido de amor y preocupación por la educación. ¿Quiénes son estas mujeres? Luisa Fernanda Pulesio Pulgarín, madre de Paulina, egresada del pregrado en creación literaria de la Universidad Central, bailarina de danza contemporánea de la Academia de Artes Guerrero y especialista en didácticas para lectura y escritura con énfasis en literatura. Nicole Tatiana Yate, egresada del programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en pedagogía y docencia universitaria y docente de preescolar en la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Erika Ginette Montenegro, egresada del programa Licenciatura en Educación Especial de la Fundación Universitaria Los Libertadores y especialista en pedagogía y docencia universitaria. En nuestra primera cita socializamos los intereses personales y a partir de estos, como haciendo uso de un equipo de arqueología básica, con rasqueta y escobillas en mano, nos pusimos a la tarea de hallar cuáles de estas ideas personales podrían ser un interés colectivo que nos llevara a la construcción de nuestra investigación, ya que existían diferentes posturas de acuerdo a lo que deseábamos investigar. Es así como en diversos encuentros llegábamos a divagar sobre el individuo, su formación, su participación activa dentro del aula, el accionar de los docentes para con sus estudiantes, voces activas y pasivas de los entornos, entre otros. Fue así como en la lectura del Etos que cuida de Bernardo Toro, descubrimos una posibilidad para realizar una investigación, ya que articulaba todos los intereses en 2 palabras: ética y cuidado. Es entonces como empezó a tomar forma y a crecer simultáneamente respecto a las inquietudes observadas en referencia a la ética del cuidado y la articulación que podría tener con el campo educativo en alguno de sus niveles. A partir de dicha situación llevamos a cabo una socialización de acuerdo con los intereses individuales que identificaran las necesidades sociales actuales. Por lo tanto, se iban vislumbrando los posibles escenarios de trabajo, los fines educativos y las políticas públicas que dieran sustento a nuestro trabajo investigativo. Es así como en nuestro proceso vimos la necesidad de realizar rastreos documentales que articularan la ética del cuidado y las madres comunitarias, la labor que ejercen desde la década de los 80. Por ello, surgen unas preguntas que van a orientar este proceso de construcción en torno a lo investigativo, las cuales son: las actividades que desarrollan las madres comunitarias promueven la ética del cuidado para la primera infancia. ¿Qué incidencia tiene esta ética del cuidado en la primera infancia? ¿Implementan las madres comunitarias actividades que incluyan la ética del cuidado? Y por último,
¿Cuáles son las percepciones que tienen las madres comunitarias acerca de la ética del cuidado? Y por consiguiente, una pregunta problema que da viabilidad a un recorrido próximo a investigar. ¿Cómo las madres comunitarias asumen la ética del cuidado dentro de sus mediaciones pedagógicas para favorecer la atención integral a la primera infancia? Este paso a paso que se va solidificando de acuerdo al recorrido que vamos realizando a nivel de investigación, nos enfoca en unos objetivos de investigación que aportan significativamente a las madres comunitarias y su labor con la primera infancia, rescatando como elemento primordial la ética del cuidado. Asunto que nos convoca a pensar una articulación de la misma y las acciones que vamos a ejercer a lo largo del trabajo investigativo. Es entonces como vimos la necesidad de analizar cómo las madres comunitarias asumen la ética del cuidado en relación con la atención integral de la primera infancia, favoreciendo su educación, cuidado y crianza, y empezar a pensar un accional en pro de la misma. De esta manera encontramos viable describir la mediación pedagógica que realizan las madres comunitarias con los niños de la primera infancia, construir las convergencias y divergencias de la ética del cuidado en relación con la educación, el cuidado y la crianza, producir material pedagógico que enriquezca las experiencias educativas de las madres comunitarias con base en la ética del cuidado. ¿Por qué las madres comunitarias? Porque las madres comunitarias también son agentes educativos dentro del contexto colombiano. Sin embargo, la labor de las madres comunitarias no es reconocida dentro del contexto colombiano como debiera ser, dado que su oficio está más bien relegado al oficio de la casa, de ser mujer, y por ende, pues se ha visto opacado por esa visión machista. Sin embargo, esto a través de los años ha cambiado gracias a los discursos feministas y sobre todo al reconocimiento por parte del Estado colombiano, que les reconoce con el pago de un salario mínimo, de una pensión y salud. Este reconocimiento por parte del Estado colombiano también le hace unos requerimientos a las madres comunitarias, como son el adecuamiento de sus hogares comunitarios y la formación académica que ellas deben tener. Por eso hacia el 2007 el SENA da los primeros cursos de capacitación técnica en formación pedagógica para primera infancia. Por esta razón, la presente investigación enfoca la mirada hacia ese rol de las madres comunitarias como posibilitadoras del cuidado, ese cuidado que va más allá del servicio y el asistencialismo. Es precisamente aquí donde se hace importante establecer la relación que hay entre madres comunitarias y su mediación pedagógica con base a la ética del cuidado como herramienta fundamental en la atención integral vista desde la educación, la crianza y el cuidado. La ética del cuidado en la educación de los niños y niñas no debe ser comprendida como una preocupación de asistencialismo, sino aquella que comprende que el ser humano biológicamente se relaciona y que dichas relaciones deben ser establecidas desde la práctica de un trabajo en colectivo, dado que el ser humano en muchas ocasiones es vulnerable y sus acciones necesitan ser reconocidas ante otros para que tengan significado. Finalmente, a pesar de que se ha indagado acerca de las madres comunitarias, las repercusiones de las políticas públicas y los lineamientos del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la importancia de la ética del cuidado como médula transversal en la educación, crianza y cuidado es apenas un esbozo. Es importante tomar en cuenta estas categorías en conjunto para
la construcción de sociedad en pro de la educación y como nuevos modelos educativos. En el desarrollo del marco teórico se establecieron como categorías de análisis la ética del cuidado, la atención integral y la mediación pedagógica. Todo esto desde 4 referentes teóricos y la política pública para la primera infancia. Es a partir de allí que se empieza a tejer la pertinencia que tiene el presente estudio con el sentido mismo de la labor que desarrollan las madres comunitarias en todo este proceso de educación, cuidado y crianza. En ese orden de ideas y como primera categoría de análisis tenemos la ética del cuidado, que bajo la postura de Carol Gilligan hace parte del arte del diario vivir de cada ser humano. Es decir, es la responsabilidad que tenemos como personas, como individuos, del cuidar de los demás y cuidar de sí mismo como un acto moral, que no depende si eres hombre o eres mujer. Bajo esta misma perspectiva, Nell Noddings articula este tipo de ética con la esencia misma de la educación, posibilitando de alguna manera transformar y reconsiderar el ambiente educativo como una práctica relacional en donde se promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que todos los actores están implícitos en un entorno de entendimiento, cuidado, cariño y que claramente trasciende en acciones positivas en el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado de todo lo que le rodea. Complementando un poco estas dos ideas, Bernardo Toro, en el paradigma del cuidado, establece que la ética del cuidado juega un papel fundamental para establecer formas o maneras adecuadas de promover vínculos intelectuales, sociales, culturales y socioafectivos a partir de una educación que articula de un lado el desarrollo integral y los estilos de vida saludable, con la generación de conocimientos en los que propende el aprendizaje del saber cuidar, desde el autocuidado hasta el cuidado de todo lo que me rodea. Como una segunda categoría de análisis tenemos la atención integral, que bajo la mirada nacional y remitiéndonos directamente a la Ley 1804 del 2016, se considera la atención integral a la primera infancia como un derecho de los niños y las niñas. Esto, en cierta parte, garantiza el acceso a los servicios que promueven el refuerzo de habilidades cognitivas, motoras, socioafectivas y que de una u otra forma retribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la niñez colombiana a corto, mediano y largo plazo. Una de las instituciones veedoras y prestadoras de estos servicios de atención integral es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes desde sus documentos orientadores, directrices y normatividad están en permanente gestión en donde articulan la política pública, lo que piden los entes gubernamentales, con las necesidades propias de la población infantil y las familias que acceden a estos servicios de atención integral. Como tercera y última categoría de análisis tenemos la mediación pedagógica, que bajo la perspectiva de Labarrere se entiende como mediación pedagógica todo aquel acto o acción intencional o no intencional que un individuo ejecuta, pero propicia de alguna forma un espacio de enseñanza y aprendizaje desde la modelación de los actos, de lo que se dice y de lo que se hace. Entonces, la mediación pedagógica no solo tiene la intención de generar conocimientos concretos, sino que repercute en la transformación individual y la colectividad de los sujetos inmersos dentro de los contextos educativos o sociales. Todos los referentes teóricos abordados a lo largo de este apartado dan sustento de la articulación que se da entre la ética del cuidado, la atención integral, las mediaciones pedagógicas en favor de mejorar la labor que ejercen las madres comunitarias en ese servicio integral que prestan a los niños y niñas que están bajo su cargo.
Conforme a lo contextualizado en el proceso investigativo, se encuentra pertinente implementar la etnografía educativa como una metodología investigativa. Esta metodología realiza una comprensión clara del fenómeno, como ocurre en la práctica de las madres comunitarias y la articulación con su interactuar, dado una descripción, interpretación y difusión de hallazgos. Esto fortalece la práctica misma de las madres comunitarias, dando paso al reconocimiento de los procesos pedagógicos, permeados tanto por las interpretaciones colectivas como por las experiencias implícitas dentro de las mediaciones pedagógicas. Esta observación se realizará en los hogares de Santa Cecilia Media, localidad de Usaquén, donde las madres comunitarias desarrollan sus mediaciones pedagógicas. Estará dada a partir de la recopilación de datos desde la red de comunicación directa y las entrevistas que se llevarán a cabo a la población. Esta metodología permite registrar minuciosamente la información para después establecer una relación entre lo observado con referentes teóricos. De esta manera se permitirá describir y comprender el proceso que se ha obtenido de cada mediación pedagógica para diseñar una opción pertinente que aporte significancia a la ética del cuidado desde las intervenciones educativas de las madres comunitarias y poderlas implementar dentro del contexto, posibilitando espacios de participación dentro de estos espacios educativos desde la primera infancia. La etnografía es una herramienta que permite al investigador reunir una serie de experiencias de acuerdo con lo que se observa. Es por ello que Woods asegura que la etnografía da unas condiciones favorables para contribuir a zanjar el hiato entre el investigador y maestro, entre la investigación educativa y la práctica docente, entre la teoría y la práctica. Y a su vez, Le Compte Goetz argumenta que la etnografía admite dentro del marco de la investigación las experiencias subjetivas, tanto del investigador como de los participantes, ofreciendo así una profundidad de la comprensión de la que carecen a menudo otros enfoques. Esta práctica facilita un control más consciente de los sesgos del observador y de la reactividad de los participantes. Es por ello que esta metodología se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Por ello, se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la cual se está atravesando debido al COVID-19, la implementación de la metodología seleccionada conservará la esencia de la etnografía educativa, manteniendo los procesos de descripción, interpretación y comprensión, pues estos se darán con la mayor rigurosidad investigativa. No obstante, se adaptarán los instrumentos de recopilación de datos para llevarlos a cabo a partir del uso de mediaciones tecnológicas si así se requiere. Es por ello que se seleccionaron 3 instrumentos base, que son los grupos focales, entrevistas y análisis documental. A manera de cierre, en el proceso de investigación, nosotras como investigadoras evidenciamos la necesidad de involucrar la ética del cuidado en los diferentes espacios sociales y educativos. Involucrar a las madres comunitarias permite pensar en la educación integral y en la formación de sujetos capaces de desarrollar lazos afectivos que propicien el cuidado tanto individual como colectivo, y sobre todo que se dignifique la labor de estas ante la sociedad.